conferencia, y entonces, ok. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Espero que esta actividad sea bien participativa, espero que todos ustedes estén muy activos, las preguntas que tengan, la forma como van a resolver esto, de manera que vamos a empezar el trabajo, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, la primera, el electrocardiograma que tenemos es, ya saben ustedes, el de un paciente que ha sido hipertenso por muchos años y mal controlado y aún le hicieron una cirugía de un aneurisma abdominal y es un electrocardiograma que se toma porque el paciente está recientemente con palpitaciones y este es el electrocardiograma que tenemos. Aquí están representadas las derivaciones, vamos a verlos cuidadosamente. Entonces tenemos, eh, espérenme, D1, D2, D3, ABL, ABL y ABF, ¿cierto? Aquí están las derivaciones de miembros y aquí a continuación las derivaciones precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿cierto? Entonces, el plan es que hagamos una lectura sistemática de este paciente, ¿de acuerdo? Entonces, la primera respuesta que tenemos que dar es los aspectos técnicos. ¿Cómo están los aspectos técnicos? Bueno, volvamos a ver los electros. Cuéntenme, ¿qué piensan de los aspectos técnicos? María Isabel o Daniel Ospina, uno de ustedes, adelante. ¿Qué piensan sobre los aspectos técnicos? Recuerden que aquí tenemos que decir si satisfactorios o tenemos alguna inquietud sobre los aspectos técnicos. Bueno, Carolina, gracias. Tenemos un voltaje 1 milivoltio, 10 milímetros, ¿cierto? Fíjate, 1 milivoltio, 10 milímetros. La velocidad 25 milímetros por segundo y son satisfactorios. Eso es. Fíjate que la otra parte es la línea de base es satisfactoria. Esto que vemos aquí, con una línea de base ondulada, no es por interferencia, ¿cierto? Sino que es por el trastorno del ritmo, como luego lo vamos a ver. Pero es un electrocardiograma que tiene una buena estandarización, una buena línea de base, de manera que es un electrocardiograma que sus aspectos son satisfactorios. Entonces, el primer aspecto que tenemos aquí es definitivamente son satisfactorios. ¿Listos? Bueno, a continuación sigue la frecuencia. ¿Qué cuentan de la frecuencia? ¿Qué les parece? De pronto, Santiago, ¿qué piensas sobre la parte de frecuencia cardíaca? ¿Cómo enfrentaste la frecuencia cardíaca en este paciente? Eso, Irene, fíjate que es irregular la frecuencia cardíaca. Entonces necesitamos tener una derivación larga, bien sea un dedo largo o un B1 largo. Cuando uno tiene un RR irregular, debe tomar un B1 largo o un dedo largo para poder contar siquiera 6 segundos. Entonces, fíjense ustedes que aquí tendríamos la posibilidad como de mirar el RR más largo y el RR más corto, ¿no? Y uno podría decir, bueno, saco de aquí un promedio, pero realmente no es posible hacerlo, ¿cierto? Entonces, uno diría, mire, en este pedacito la frecuencia sería 300, 150, 100, 75, y aquí sería 300, 150, como 130. Entonces, realmente aquí no podemos hacer una determinación de la frecuencia cardíaca. ¿Eh? Entonces, en este electrocardiograma, si fuéramos a colocar aquí nuestra frecuencia cardíaca, no podríamos colocarla porque no tenemos un D2 largo ni un B1 largo. Esa es una deficiencia de nosotros como técnicos que tomamos ese electrocardiograma. No vimos el RR variable y no se tomó un D2 largo o un B1 largo. Entonces no podemos decir qué frecuencia cardíaca tiene este paciente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces la propuesta es, eh, fíjate, Irene, que es muy difícil porque ¿sí? Si tú tomas 3 segundos, estos tres de aquí, tendríamos
Aquí es muy rápido y aquí es mucho más lento, en los otros 3 segundos, de manera que es la razón de ser un promedio en 6 segundos. No nos atrevemos a decir aquí la frecuencia cardíaca porque realmente no tenemos forma de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, sigue a continuación, ritmo, que es la siguiente parte. Frecuencia, no la podemos determinar, no determinable, por el RR variable. Viene ahorita ritmo. ¿Es sinusal? ¿Estamos frente a otro ritmo? Muy bien. Entonces María Isabel nos plantea que no es sinusal. Ujú, perfecto. Y si no es sinusal, ¿somos capaces de ponerle un apellido a ese ritmo? ¿Qué pasa con ese ritmo? ¿Cuál sería el ritmo? Tenemos una característica muy importante y es que el RR en ese paciente es variable. Entonces, cuando hay un RR variable, siempre tenemos que pensar en causas. ¿Y cuáles serían las causas de un RR variable? Entonces, tendríamos RR variable y buscar las causas. Entonces, la primera que siempre van a tener en consideración es una fibrilación auricular. Ok, la primera que van a tener ustedes ante una red variable es fibrilación auricular. La otra que es importante tener en cuenta es el flóter, Daniel, usualmente es rítmico por lo siguiente, porque el flóter, mira, el flóter es una macro reentrada y te da, se disparan las ondas de flóter a 300 por minuto y casi siempre ocurre un bloqueo constante, un 2 por 1 o un 1 por 1. Entonces, usualmente el RR es completamente constante en el flóter atrial. Correcto, pero a veces hay flotters que tienen bloqueos variables, de acuerdo. Pero usualmente cuando tienes una RR variable piensas mucho más en fibrilación auricular, ¿cierto? La otra es taquicardia atrial multifocal y la otra, si tú tienes un paciente al que le ves ectopias supraventriculares, te pueden dar una RR variable, ectopias supraventriculares. Entonces vamos a mirar si hay ondas de flotter, si hay una línea de base ondulada. Entonces, veamos cómo es nuestro electrocardiograma. Fíjense ustedes que tenemos un RR definitivamente variable y cuando buscamos onda P, miren que lo que nos encontramos detrás, realmente no podemos decir que aquí hay una onda P, que aquí hay una onda P. Y en V1, siempre miren ustedes estas dos derivaciones, D2 y B1 son las que más información del ritmo dan. Y usualmente cuando el ritmo no es sinusal, miren B1. B1 es muy importante para ver esto. Y entonces lo que vemos es, vean ustedes, estas líneas, estas ondas que no son de ondas P, sino que son ondas irregulares que nos están diciendo, junto con esta línea de base ondulada, que estamos frente a una fibrilación auricular, ¿cierto? El ritmo de base de este paciente es una fibrilación auricular. ¿Listo? Y tenemos la oportunidad de que de vez en cuando vemos estos complejos, y son complejos anchos. Fíjense ustedes que la despolarización está opuesta a la repolarización, nos está diciendo, ese paciente tiene una fibrilación auricular y tiene presencia de unas ectopias ventriculares. Eso, Tatiana, más bien las llamamos ectopias, y como son anchas y tienen una repolarización opuesta, las llamamos ectopias ventriculares, ¿cierto? Entonces, ectopias ventriculares. Miren ustedes cómo en el electrocardiograma, vemos el electrocardiograma y nos encontramos aquí la presencia de esta ectopia, aquí la presencia de una ectopia, aquí la presencia de una ectopia. ¿Sí ven? Entonces es un paciente que tiene, y ya podemos anotar aquí entonces en el ritmo. Decimos, no es sinusal, sino que es una fibrilación auricular, ¿cierto? Con presencia de ectopias ventriculares. Estamos hasta ahí bien, muchachos. Entonces, con presencia de ectopias ventriculares.
Esa pues es la primera anormalidad que nos estamos encontrando. Una RR variable, una frecuencia cardíaca que no fuimos capaces de determinar, pero no está muy rápida tampoco, posiblemente es una FA con una respuesta ventricular relativamente bien. ¿Listos? Hasta ahí vamos bien, ¿ok? ¿Listos? Bueno, volvamos pues a nuestro electrocardiograma. Intervalo PR, vamos a determinar los intervalos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a continuación a determinar, fíjense ustedes lo que sigue, es el intervalo PR, el intervalo QRS, el intervalo QT, y hacemos un intervalo QT corregido que vamos a hacer el análisis en esto. Mira qué tan interesante, Laura Carolina. Cuando tú te encuentras cualquier anormalidad, tienes que empezarte a preguntar por qué está esa anormalidad presente. Ese es el trabajo que hacemos en medicina. Entonces, encontramos ya una anormalidad, encontramos una fibrilación auricular y viene la pregunta, ¿por qué ese paciente tiene una fibrilación auricular? Entonces, ya en la clínica te vas a empezar a preguntar y esa es la correlación que vamos a hacer al final. Cuando veamos todo el electrocardiograma, vamos a preguntarnos, ¿y ese paciente qué es lo que tiene? ¿Qué le esperamos encontrar en la clínica? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el trabajo que luego vamos a hacer con el resto de todos los elementos de tener una explicación de por qué ese paciente tiene esas ectopias. ¿Estamos? No, Daniela, la misma cosa son ectopias. Es mejor llamarlas ectopias que extrasístoles, porque pues extrasístoles, decir que es una sístole extra, los electrofisiólogos presenten más bien hablar de ectopias, entonces sería esto, ¿cierto? Cuando uno habla de una ectopia, es lo que está ocurriendo es lo siguiente, es de que en un determinado momento, en un paciente que tiene un ritmo de base sinusal, ¿cierto? Está disparando el nodo sinusal, hace el QRS gracias a todo el sistema de conducción. Ese es el ritmo de base, un ritmo sinusal. Entonces, en un determinado momento aparece un latido originado en otro punto de la aurícula, aparece prematuramente la mayor parte de las veces, entonces aparece una P de diferente morfología, el QRS es igual al anterior, hay una pausa compensadora, vuelve otra vez a aparecer la P normal, y eso sería una ectopia supraventricular. O si se está originando en el ventrículo, como va por un sistema de conducción que no es el sistema de conducción normal, entonces lo que vas a ver tú en ese paciente es el ritmo normal sinusal y aparece de forma prematura una extrasístole, como se llama, que es mejor, como te digo, llamarla ectopia, entonces ancha, con una repolarización anormal, la pausa compensadora y luego vuelve otra vez a aparecer la onda P y el complejo QRS. Entonces aquí sería una ectopia ventricular y esta sería una ectopia supraventricular. ¿De acuerdo? ¿Listo? Eso, Daniel. Mira, vas a encontrarte una cosa muy interesante que lo vamos a ver más adelante. En este caso tendrías que hacer un diagnóstico diferencial, porque un paciente tiene una, fíjate, puede que tenga aquí múltiples sitios como es una FA, pero aquí puede originarse un estímulo extra, una ectopia, ¿cierto? Obviamente que no vas a tener ectopias supraventriculares, pero aquí vas a tener efectivamente, como se ve en este caso, en una FA, vas a tener la presencia de este latido ancho, que es una ectopia ventricular. ¿Estamos de acuerdo, Daniel? ¿Listo, Daniel? ¿Entendido? Hay un fenómeno que no lo van a olvidar, posteriormente lo vamos a ver en fibrilación auricular, que es un latido aberrante que se llama fenómeno de Ashman. Esto lo vamos a trabajar más adelantico. Fenómeno de Ashman. Lo vamos a ver cuando veamos las arritmias. Entonces lo veremos cuando veamos arritmias. Se llama fenómeno de Ashman, que es una alteración del QRS de tipo funcional y luego lo vamos a analizar. Por el momento lo vamos a dejar como que en este paciente el ritmo es un ritmo de fibrilación auricular con presencia de ectopias ventriculares. Hasta ahí vamos bien, ¿de acuerdo? Pues entonces teníamos ahorita la determinación entonces de los intervalos. ¿Qué piensan pues del intervalo PR? ¿Qué piensan del intervalo PR, chicos? ¿Cuánto les da el intervalo PR? ¡Ánimo! ¿Cuánto les da el intervalo PR?
Eso, perfecto, Sebastián. Entonces, si estamos en un paciente que no tiene P, para uno hablar de intervalo PR, necesita que exista una P y sea un ritmo donde esté la P presente. Entonces, en este caso, no es determinable el intervalo PR. ¿Estamos? Bueno, intervalo QRS. Entonces, acuérdense que vale la pena escoger en las derivaciones de miembros donde se hace una transición entre la R y la S. Cuando vemos las derivaciones completas, fíjense ustedes que aquí hay una falta de progreso de la onda R entre D1, B2, B3. Miren que no progresa como uno quisiera. Uno esperaría encontrar aquí una R más altica, aquí una R mayor, y no, hay una falta de progreso de la onda R, y es en B4 donde ya aparece una onda R. Es el punto como donde se hace la transición. Entonces, esa es la derivación que mejor toma uno para hacer la medición del intervalo QRS. Entonces, desde el comienzo de la R hasta la terminación de la S. Entonces aquí tenemos 2,5 cajoncitos, ¿cierto? 2,5 cajoncitos que, 2 cajoncitos. Cada uno de ellos es de 40 milisegundos, entonces tenemos 100 milisegundos. Tenemos un QRS que está en todo el límite de lo normal, 100 milisegundos. Entonces ven ustedes que uno ve el complejo QRS un tricitico más amplio de lo que esperaría, que es 80 milisegundos. Entonces aquí tenemos un QRS que está en 100 milisegundos. Esto va a ser muy interesante cuando veamos lo que son los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, esta parte. Carolina nos está haciendo una observación muy interesante. Nos dice, mire, dentro de los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, criterios, no figura la falta de progreso de la onda R de B1 a B3. Si ese es B1, este es B2, este es B3. Ya tenemos una situación semiológica interesante, falta de progreso de la onda R de B1 a B3. Cuando esto ocurre, una de las cosas que uno tiene que pensar cuando esa situación se da es hipertrofia ventricular izquierda. Otra causa de falta de progreso de la onda R de B1 a B3, ¿qué se les ocurre pensar? ¿Por qué no se da ese progreso? Hay algunas cosas importantísimas que es una necrosis antigua anteroseptal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si un paciente tiene un infarto de miocardio, entonces estas R's que teóricamente iban creciendo se pierden, se las lleva el infarto. Entonces, esa falta de progreso de la onda R de B1 a B3 puede ser dada por una necrosis antigua. Entonces, es un diagnóstico diferencial. Eso, Carolina, muy linda tu aporte. Y la otra es, porque el diafragma está muy bajo, la EPOC es otra de las causas importantes de esto. Ya, no tanto, Miguel, es mucho más la EPOC y de pronto los pacientes muy delgados, ¿ves? Esa es una de las cosas. Y la otra que es muy importante, que recuerdan que lo estuvimos mencionando, fue la colocación inapropiada de los electrodos. ¿Ok? Se ponen muy altos. Santiago, muy buena la de estocardia. ¡Bravo! Colocación de electrodos, ¿cierto? Los coloco muy arriba. En vez de colocarlos en el cuarto espacio intercostal, los pongo en el tercero o en el segundo. Carolina nos está haciendo otros aportes interesantes. Entonces tenemos aquí dextrocardia, bloqueo de la rama izquierda de las de His. Miren qué montón de cosas para pensar cuando se presenta ese hallazgo semiológico. Es así como uno trabaja en semiología. Es recordando las cosas que causan ciertos signos y entonces mira qué signos están presentes, ese cúmulo de signos y de síntomas hacen un síndrome y va uno apuntando al diagnóstico. ¿Sí ven lo interesante? ¿Ok? Muy bien. Entonces, exactamente, Irene, habría muchas cosas en la parte importante porque
Esto, si por ejemplo en este paciente encontráramos esta falta de progreso y aquí, en vez de la T positiva, encontráramos una T negativa, diríamos, uy, ese paciente posiblemente sí tuvo un infarto viejo y todavía tiene una T negativa que no se ha logrado poner todavía normal, entonces esto nos permitiría decir posiblemente este paciente, esa falta de progreso es por una necrosis antigua. ¿De acuerdo? Entonces, en este paciente, lo más probable es, ahorita vamos a discutirlo, Carolina, muy interesante. Entonces, este paciente, esta morfología que tiene de falta de progreso de la onda R de B1 a B3, muy probablemente cuando uno ve estas R tan altas en B5 B6, dice, muy probablemente este caballero tiene unas R muy altas, tiene un segmento ST deprimido, a lo mejor lo que tiene es una hipertrofia ventricular izquierda, entonces muy probablemente esta falta de progreso de la onda R de B1 a B3, muy probablemente está relacionada más bien con una hipertrofia ventricular izquierda. Ya uno va juntando todas las cositas, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces sigamos adelante. Entonces, ya determinamos el intervalo QRS, dijimos 100 milisegundos, y ahorita determinamos el QT, desde el comienzo del complejo, y lo podemos hacer en la misma derivación, hasta esta tangente que le hacemos aquí a la rama descendente de la T, en esa derivación con la línea de base. Entonces aquí tendríamos 5 cajoncitos, 10 cajoncitos, y alcanza a tener aquí un cajoncito más, 11 cajoncitos. Entonces esto sería 11 cajoncitos por 40 milisegundos, 440 milisegundos. Fíjense que aquí no pudimos determinar la frecuencia cardíaca. Cuando hay fibrilación auricular es muy difícil hacer una determinación del QT corregido porque tiene que ser con base en un promedio, ¿cierto? Entonces no se puede hacer una determinación del QT corregido, ¿de acuerdo, Irene? Entonces lo que se dificulta es la presencia del QT corregido. ¿Listo? Entonces, se puede de pronto trabajar con la frecuencia promedio, pero aquí no la tenemos y en general es un poquito más impreciso. Entonces, aquí determinamos esa. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ya determinamos las intervalos, los ejes. El eje de la P. ¿Qué piensan del eje de la P? Eje de la P. Exactamente. Eje de la P no se puede sacar. Claro. Perfecto. Eje del QRS. ¿En cuánto les dio? El eje del QRS. Aquí está esta derivación de 1 y aquí está esta derivación ABF. Entonces, procedamos. Fíjense ustedes, de 1 definitivamente todo es positivo. Tenemos 5 milímetros y otros 3, nos daría 8 milímetros. Si es positivo de 1, sería hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Aquí tendríamos 8. Muy bien. Y ABF, veamos qué pasa con ABF. Entonces, con ABF tenemos una parte que es positiva, alcanza a tener ¿qué? Unos 3 milímetros, y una parte que es negativa, 3 milímetros, 5, 8, 9 milímetros, menos 9. Entonces teníamos menos 9 más 3 nos da más 6. Más 6, ¿dónde lo...? Menos 6, perdón, menos 6, claro. Más 3, menos 9 nos da menos 6. Entonces, menos 6 sería hacia la parte superior. Acuérdense ustedes que ABF es positivo hacia abajo. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendríamos un eje del QRS que está aproximadamente en unos menos 40 grados, menos 35 grados aproximadamente, ¿cierto? Es un eje que está desviado hacia la izquierda. Un eje del QRS que está desviado hacia la izquierda. Y ya empieza uno a pensar cosas que desvían el eje hacia la izquierda. Y entre ellos está la hipertrofia ventricular izquierda, está el bloqueo del fascículo anterior, está el infarto de la cara, infarto antiguo de la cara inferior, de la cara, infarto antiguo de cara inferior. Entonces, aquí tendríamos una serie de cosas que también nos explicarían eso. Entonces, ya vamos encontrando una serie de criterios que nos están diciendo muy probablemente este paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda, ¿correcto?
Pues entonces, el eje de la T, ¿dónde está? D1, negativo, unos 2 milímetros. Si es negativo en D1, está del lado derecho. Y en ABF está positivo, 3 milímetros. Positivo 3 milímetros. 1, 2, 3. Entonces miren dónde está ese eje de la T, está a más 120 grados. Entonces miren un detalle más que le está hablando uno dice, vea, la repolarización tiene problemas, hay alguna cosa que está causándole problemas, porque el eje del QRS está a menos 35 y el eje de la T está a más 20, están completamente opuestos, de manera que aquí hay un problema de repolarización y ya lo ve uno. En D1, que hay una onda R, uno esperaría encontrar que ese paciente tuviera una T positiva. Y miren, en cambio, tiene una T completamente negativa. Nos está diciendo, este paciente tiene algún problema, una T negativa en D1, donde hay predominio de la onda R, entonces aquí hay alguna anormalidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos encontramos un eje del QRS desviado a la izquierda y un eje de la onda T opuesto al complejo QRS. Nos dice aquí hay un trastorno de repolarización importante. ¿Estamos? Bueno, muchachos, entonces siguen las morfologías. Entonces, ¿qué vamos a ver en las morfologías? A ver, ustedes me dicen. Miremos en la morfología de la P. Morfología de la P. ¿Qué decimos de la morfología de la P? ¿Ah? ¿Qué decimos de la morfología de la P? Claro, no es determinable porque es una fibración auricular. Perfecto. Muy bien, morfología del QRS. Entonces, vamos a buscar si hay presencia de Q patológicas. Entonces, empecemos derivación por derivación a ver si hay Q patológicas. D1 no tiene Q patológica. D2 tampoco. D3 tampoco tiene Q patológica. ABR, esa es la morfología que esperamos en ABR, que sea una onda Q. ABL, miren la pequeñita onda Q que tiene, ¿es significativa? No, porque no es ni la tercera parte del complejo, ni mide más de 1 milisegundo. Entonces, definitivamente, aquí no hay anormalidad en ABL. Q en ABF, no, hay onda R. En B1, ya lo habíamos visto, falta de progreso de la onda R de B1 a B3. Entonces, anotamos eso en la morfología del QRS. Falta de progreso en la onda R de B1 a, ¿cierto? Fíjense ustedes que aquí de pronto hay una pequeñita melladura, que tienes toda razón, Carolina, tú la puedes informar, mira, hay una pequeña melladura, que estamos hablando cuando hay estas melladuras de fragmentación. Entonces uno puede decir el QRS en B3 está fragmentado porque se ve una pequeña melladura, ¿de acuerdo? Y cuando miramos B5, B6, nos llama muchísimo la atención el que nos encontramos una R altísima en B5 que mide 5, 10, 15, 20, 25, 27 milímetros, ¿no? Y la R en la B6, 5, 10, 15, 20, como 23 milímetros. Entonces, esta R es supremamente alta en B5, 5, 10, 15, 20, 25, 28 milímetros, que si la sumamos con la S de B1, B1 tiene 5, 10, 13 milímetros, 13 milímetros más 28, aquí tendríamos, fíjense ustedes, tenemos un índice de Sokolov positivo. Estamos, este paciente tiene unos voltajes más altos de los esperados y esa falta de progreso en la onda R. Bien, y el segmento ST y la onda T. Entonces nos encontramos que D1 tiene un segmento ST deprimido con T negativa. Daniel, fíjate que es interesante que tú tienes una R un poquito anchita, esto te alcanza a tener 100 milisegundos, pero no alcanza a tener más de 120 milisegundos para ya hablar de bloqueado de rama.
Tú necesitas más de 120 milisegundos. Eso casi que sería lo que algunos pueden llamar como un bloqueo incompleto de rama izquierdo porque no tiene los 120 milisegundos. ¿Está bien, Daniel? Bien, y fíjate cómo esa misma morfología que estábamos viendo en D1 se ve en ABL. Entonces, esta depresión del segmento ST con esa T negativa de ramas asimétricas le dicen a uno, hay una depresión en la cara lateral alta y miren cómo esa circunstancia está también presente en la punta. Ese segmento ST está deprimido con T negativa en la punta. Entonces, todo esto nos está diciendo que muy probablemente este cambio de repolarización con este voltaje tan importante nos dice, mire, ese trastorno de repolarización es porque el paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda con cambios secundarios de repolarización. Cuando trabajemos la parte de hipertrofia lo vamos a trabajar. Trabajamos un poquito más eso. Entonces, hipertrofia ventricular izquierda con cambios secundarios que son muy discientes, porque posiblemente esto nos dice algo que vamos a discutir enseguida. Secundarios de repolarización. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿qué nos encontramos en todo esto? No, acuérdate, Carolina, que tú tomas es el complejo que no es extrasistólico o ectópico, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cuál sería la conclusión de nuestro electrocardiograma? ¿Qué sería, nosotros diríamos? Es un paciente que tiene una fibrilación auricular con buena respuesta ventricular, no está rápida ni está lenta, con buena respuesta ventricular, ¿vale? Con presencia de ectopias ventriculares, ¿ok? Presencia de ectopias ventriculares, con hipertrofia ventricular izquierda y cambios secundarios de repolarización, ¿ok? ¿Listos? Carolina nos dice, ¿sabes una cosa que es interesante, Carolina? Tu observación es muy valiosa. Uno podría afirmar con este paciente de un bloqueo del fascículo anterior, pero sabes que tienes una explicación para esa desviación del eje a la izquierda, que es la hipertrofia ventricular izquierda. Y mira que no va más allá de menos 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces, más bien, esa desviación del eje la tienes explicada, y lo mismo la morfología, por la hipertrofia ventricular izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, Daniel, de pronto el QRS de 100 milisegundos y esas características podría decirle a uno, mire, aquí ya se está empezando a fraguar un bloqueo de la rama izquierda del arte GIS. Posiblemente tú podrías decir, posible bloqueo de rama izquierdo incompleto, porque no alcanza a tener la duración de 120 milisegundos. Edwin, acuérdate que ya uno no habla de sobrecarga sistólica o diastólica, sino de cambios secundarios de repolarización. Entonces, es la propuesta de los expertos. No dicen, como se decía antes, sobrecarga sistólica, sobrecarga diastólica, sino cambios secundarios de repolarización, propios de la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué le está diciendo a esto a uno? De que ese ventrículo izquierdo debe estar hipertrófico, debe estar grande, definitivamente debe estar grande. Entonces, ese paciente, ¿por qué debe estar consultando? Vea ustedes que consultó por disnea y por palpitaciones. Entonces, ¿qué podríamos encontrar muy probablemente con ese caballero al momento del examen físico? Y desde muy buena tu observación, vamos a mirar ese detalle. Vamos a mirar la posible elevación del segmento ST en B1, B2. Entonces, miren esto, nos encontramos con un punto J y de Irene no alcanza a tener más allá de 2,5 milímetros
En un hombre no debe estar más allá de 2,5 milímetros el punto J de la línea de base, y a una mujer no más allá de 1,5. Entonces, en B2 y B3, ¿cierto? Entonces, no alcanza a tener elevación del segmento ST, pero si hubiese alguna elevación del segmento ST, es en espejo de lo que está ocurriendo aquí, Irene. Entonces, mira, es una de las razones por las cuales puede estar elevadito el segmento ST, y eso es una de las dificultades. Si este paciente llega por dolor de pecho, en urgencias pueden decir, ay, este paciente debe tener un poquito de elevación del segmento ST, debe tener un infarto agudo de miocardio. Entonces cometió un error, y este paciente lo que tiene es una hipertrofia ventricular izquierda, y estos cambios de la repolarización son debidos a la hipertrofia ventricular izquierda. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo sería la semiología de este paciente? ¿Qué esperan ustedes encontrar con este? Es un paciente que puede consultar por síncopes, mareos, además de las palpitaciones. Perfecto, Carolina. ¿Cómo encontraríamos el pulso en este paciente? Entonces, un paciente que podemos encontrar un pulso irregular y con latidos de pronto un poquito más fuertes y otros más suaves. Podemos encontrar una diferencia entre el pulso, la frecuencia del pulso y la frecuencia cardíaca, encontrar una disociación entre los dos, ¿cierto? Una disociación, un déficit de pulso. Entonces, esta es una de las cosas que podemos encontrar en estos pacientes. Bien, el PMI, ¿dónde lo podemos encontrar? Muy probablemente en este paciente que ya vimos que tiene una hipertrofia ventricular izquierda y que está posiblemente empezando a dilatarse. ¿No? Exactamente, muy posiblemente desplazado a la izquierda. Muy importante eso de la búsqueda del PMI para uno poder decir si el paciente ya tiene una cardiomegalia, muy probablemente. Ahora, y es un paciente que fácilmente puede empezar a estar haciendo signos de falla cardíaca, empezar a hacer crépitos pulmonares. Es un paciente que puede en determinado momento hacer un fenómeno embólico. Bien. Bueno, muchachos, no, lo han hecho supremamente bien. Muy bien. Comentarios, preguntas, eso es lo que queríamos. Quisieran un ejercicio de una lectura sistemática, y lo están haciendo muy bien. Para la próxima vamos a trabajar la parte de hipertrofias ventriculares y afianzamos, les mando un par de electros para que vean un paciente con hipertrofia ventricular izquierda, uno con hipertrofia ventricular derecha, y de pronto uno un poquito más complejo, y lo discutimos hacia allá. ¿Correcto? ¿Qué preguntas, qué comentarios hay, chicos? ¿Alguna observación? ¿Han podido entrar a los videos o han tenido dificultad para entrar a los videos? Para ver, recuerden que si cualquier cosa, Andrés tiene unos DVD que puede serles de utilidad a ustedes para ver esos videos. Ah, bueno, me alegra mucho, Carolina, qué rico. Ok, entonces mira, yo le comuniqué eso a Luis, el encargado de la plataforma, y él debe resolver eso esta semana. Él está ahora incapacitado, pero va a estar muy pendiente de resolver ese detalle, ¿de acuerdo? Y esto va a quedar grabado, y la idea es de que esta grabación se pueda meter a la plataforma para que ustedes la puedan ver. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar hoy aquí por cualquier razón, esto queda grabado. ¿Listo? Bueno, jóvenes, listo, Sebastián, muchas gracias. Eh, una feliz noche y muchos éxitos mañana, chicos. Con el mayor gusto.